Los cortocircuitos en las relaciones con España y queríamos conversar entonces ahora con quien fue el anterior embajador en dicho país. Estamos hablando de Ricardo Alfonsín, que está teniendo ahora la amabilidad de atendernos. Muy buen día, Ricardo, gracias por atendernos. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. ¿De viaje anda? ¿Eh? ¿De viaje? Sí, señor, sí andamos recorriendo ahora por acá, por la provincia de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires. Ah, bien, bien. Estamos tratando de, conversar con muchos de los amigos de la política, con los que hace tiempo que no conversamos, para, ver cómo la ven. qué posición tomamos y qué posición tratamos de forzar en la Unión Cívica Radical para que abandone las alianzas con la derecha, que desde luego es respetable, pero no tiene nada que ver con nuestra doctrina, con nuestra posición, con nuestra ideología. Desde el año 2015 estamos asumiendo posiciones que nada tienen que ver con la razón de ser de la Unión Cívica Radical, es decir, con la búsqueda de la justicia social, con la búsqueda de la igualdad, con la representación de los sectores de la clase media, la clase trabajadora, con los jubilados, con las pequeñas y medianas empresas. La verdad que la Unión Cívica Radical en los últimos años se transformó en una representación de sectores que son respetables, pero que no tienen que ver con los que nosotros nacimos para representar: la sociedad rural argentina, las grandes corporaciones nucleares en la UIA, sectores financieros. Eso que tiene que ver con la Unión Cívica Radical. Los que digan que son radicales pero asumen posiciones que representan los intereses de estos sectores, de radicales solamente tienen el nombre. Ricardo, me parece muy interesante la descripción que haces, porque mientras planteabas esta caracterización yo pensaba que hoy por hoy todos los radicales que se reivindican alfonsinistas están por fuera de la estructura partidaria de la UCR, si no me equivoco. Exacto. Comenzó la diáspora en el 2015, cuando la Unión Cívica Radical celebró este acuerdo con Cambiemos, que como dije antes, yo respeto todas las ideas, pero las propias también. Claro. ¿No? Y la verdad que, más allá de que en el radicalismo, como en el peronismo, siempre hay tendencias, la verdad es que hoy el radicalismo ha asumido posiciones que hacia adentro del partido ni siquiera las habían expresado los sectores menos progresistas del partido. Sí, incluso estar hoy en una estructura que ya en el colmo de lo preconciliar, ya hasta cuestionan una de las banderas de Raúl Alfonsín, como fue la ley de divorcio. Pero por supuesto, y estamos, porque dicen que Cambiemos se rompió, y es cierto, pero de hecho, no formalmente. Claro. No hubo una decisión formal de partido, y se rompió de hecho por decisiones del PRO, ¿no? Por decisión del PRO. Pero bueno, la verdad es que no solamente intentan algunos en el partido recomponer ese acuerdo, sino que intentan ampliarlo a la Libertad Avanza. Ya esto es inexplicable. Bueno, y hay incluso gente que, hoy uno de los ministros del gabinete proviene de la Unión Cívica Radical. Estamos hablando de Luis Petri, de Defensa. Claro, sí. Uno ha visto a un legislador de la Unión Cívica Radical, Rodrigo de Loredo, llorar porque no había podido votar a favor del oficialismo. Por eso, de pronto los desubicados no serían, los que están fuera del radicalismo no sería justamente la ala más alfonsinista. Exacto, pero absolutamente. Y yo estoy hablando no solamente de que se produjo una diáspora en términos dirigenciales, sino en términos de electores, digamos. Todos los que podrían ser radicales o filoradicales, pero en un sentido profundo. Porque, comparten lo que históricamente ha representado el partido, comparten su razón de ser. Esos se han ido también a otras alternativas. Bueno, y vamos a seguir expulsando electores y vamos a seguir expulsando dirigencias si no el partido no revisa las posiciones que ha tenido desde el año 2015 a la fecha. Lo de Loredo es tal vez un emblemático en este sentido, ¿no? Ha estado defendiendo, y con convicción, yo creo, además, por eso me pregunto qué hace en la Unión Cívica Radical, posiciones muy de derecha, no solo de derecha, sino de ultraderecha, como por ejemplo las que defiende la Libertad Avanza, ¿no? Ricardo, una vez tuve la oportunidad de escuchar a un histórico dirigente de la UCR, del conurbano, ex intendente en los 80s, y él decía: la mesa chica de la UCR, la dirigencia más tradicional de la UCR, lo toleraba
a Alfonsín por su potencia electoral. Y en cuanto eso se empezó a pagar, como que lo hicieron a un costado. O sea, fue una anomalía Alfonsín en la Exacto, historia del radicalismo. lo planteaba como No. una suerte de anomalía. ¿Vos creés que es apropiada esta caracterización? No, señor, no es así, porque Irigoyen, ¿qué era? Claro. ¿Qué era Larralde? ¿Qué era Levenson? ¿Qué Y- era Ilia? En realidad la anomalía es que los sectores que también han Balbín. integrado la Unión Cívica Radical, como que más transigentes, menos progresistas, más conservadores, Ujú. más de centro, eran minoría siempre. Eso es lo que ha cambiado en la Unión Cívica Radical. Empieza a cambiar en el 2001, en 1999, con el triunfo de Fernando de la Rúa, Claro. aunque de la Rúa al lado de lo que está pasando hoy sería el Che Guevara, al lado de lo que está pasando hoy. Bueno, eso empieza a cambiar y bueno, así como la sociedad se fue derechizando, bueno, no sé si la sociedad se fue derechizando, la sociedad se fue desideologizando, se fue despolitizando, se fue despartidizando. Bueno, el partido se mimetizó con esa fenómeno que se estaba dando en la ciudadanía y también convirtió al partido en herramienta electoral. Lo ideológico era incidental, no importa, se trataba de ganar elecciones para hacer qué, no interesa, eso se verá después. Bueno, Claro. eso no tiene nada que ver con la Unión Cívica Radical, aunque pueda estar muy de moda ahora. Algunos partidos, sin embargo, no se han mimetizado con ese fenómeno ciudadano y han conservado sus convicciones, ¿no? Como Raúl. por ejemplo Forja, que viene Sí. del radicalismo también, ¿no? Yo estoy trabajando mucho con Gustavo Sí, López. le iba a decir, justamente los crucé, los encontré en la marcha universitaria hace algunas semanas que Sí. estaban ahí participando. Sí, claro, porque, bueno, en realidad con Gustavo venimos conversando y hablando desde el 2016 ya, ¿no? Porque ambos creíamos, bueno, que había que hacer un esfuerzo para construir una alternativa, porque advertíamos lo que podía pasar en el país, ¿no? Ujú. Bueno, porque lo veíamos además, Sí, sí. no era que nos anticipáramos, pero que se derechizaba, por decirlo de alguna manera, gran parte de la sociedad. En realidad se generaba un fuerte escepticismo y desde los medios de comunicación trataban de operar para que se instalara en la mayoría de los argentinos la idea de que las recetas neoliberales serían las que iban a resolver el problema que tenían. Bueno, lo cierto es que la realidad ha demostrado que eso no ocurre. No Ricardo, solamente lo ha demostrado. Sí. Lo habíamos llamado por otra cosa en realidad, Sí, sí. pero está más que interesante. Está interesante la charla, claro. No, por un lado, ¿hasta qué punto las categorías, digamos, el bipartidismo que conocimos en el siglo XX sigue vigente hoy? Hoy vemos radicales como usted, radicales como De Loredo o Petri. Sí. También en el... Lustó. O Lustó, que sería como una de esas La cosa avenidas del intermedia, medio. claro. El peronismo vemos lo mismo, que está lo que sería el Sí. kirchnerismo, eso, el sector de Pichetto. No sería Jaldo. Jaldo, no El sería primer momento por ahí de libertario. barajar y dar de nuevo y reacomodarse por ahí porque claramente esas estructuras ya Ordenémonos. claro, pero digo, usted por ahí piensa más cerca de sectores del peronismo y sectores del peronismo piensan más cerca de la Libertad Avanza. Absolutamente. Miren, yo esto lo planteé, me acuerdo, en el 2001, antes de que se perdieran las elecciones. Yo era diputado provincial, el bloque de diputados tenía más o menos unos 40, 45 diputados, todavía era fuerte el partido en la provincia. Y me acuerdo que en una reunión de bloque le dije, miren, acá hay que barajar y dar de nuevo. Yo me siento mucho más cerca de algunos peronistas que de algunos radicales, y creo que a muchos peronistas, mencioné personas que no quiero mencionar ahora, ¿no? Bueno, y creo que hay muchos peronistas que se pueden sentir mucho más cerca de algunos radicales que de otros peronistas, de manera que habría que barajar y dar de nuevo. Creo que hay un sector del peronismo y un sector del radicalismo que deberían trabajar juntos. Se me rieron, por supuesto, amablemente, como siendo está loco yo por supuesto también sabía que era difícil la cuestión y que había Sí. que exigir mucha madurez para ponernos para plantear esta discusión en el partido y en otros partidos. Bueno, pero finalmente, a pesar de la incredulidad con la que recogieron mi comentario, eso terminó pasando. Porque ¿qué cambiemos? Si no es la reunión del Partido Conservador, el Partido Peronista y la Unión Cívica Radical. Está lleno de peronistas. Sí, Cambiemos. claro. Sí, en su fundación, ¿no? Es los restos del viejo PJ porteño, ¿no? Exacto. Bueno, terminó pasando, pero no como yo creía que tenía que ocurrir. Yo decía que nosotros nos teníamos que reunir con los peronistas, bueno, tipo, a ver, ¿cómo le voy a... Daniel Filmus, Jorge Tayana,
Axel Kicillof. Los Nosotros Kirchner... tenemos muchas más coincidencias con ellos que las que podemos tener con los sectores del PRO. Y no hubo en infinitamente algún más momento, coincidencia Ricardo, en algún momento no hubo un sobregiro del antikirchnerismo. Digo, tengo una imagen que en su momento me molestó bastante suya cuando estaba Cristina en una apertura de sesiones y usted con unos anteojos casi con un desprecio. No hubo un sobregiro. Señor, eso no fue así, no fue desprecio. Yo tengo una manera, te voy a decir, siempre me dicen, yo tengo una manera de sentarme, porque también tiene que ver algo que ver con mi columna, muy así, ¿cómo se diría? No sé cuál sería el adjetivo, pero como muy relajado. No la más adecuada, no la más adecuada, casi muy echado para atrás, así con las piernas estiradas. Y además tengo la costumbre de jugar con los anteojos, me acuerdo, y además tengo una cara que no es de cosa, es una cara seria nada más. Vaya a saber con gesto, pero de ninguna manera, yo nunca he sido antikirchnerista, nunca he sido antikirchnerista, es más. El spot del 2011 sugiere otra cosa. Bueno, en el 2011 competía, querido mío, tenía mi diferencia, competía, ¿qué cree? Competía, tenía mi diferencia y la corría por izquierda, no por derecha, ¿eh? Ese es un buen punto, Porque en ese contexto. Yo lo que decía y sigo sosteniendo eso, que creo que el kirchnerismo, por muchos avances que representó, banalizó la idea de justicia social o de igualdad, porque era muy importante poder comprar el plasma, porque era muy importante poder acceder a la ropa y con cuotas y todo eso, pero que era mucho más importante tener una mejor educación, que no la tuvimos, que era mucho más importante tener un sistema de transporte público, que era mucho más importante modificar el sistema tributario para hacerlo realmente más equitativo, que era muy importante todas estas otras cosas, pero también era importante el sistema de salud, y yo creo que esas discusiones no se dieron. Por supuesto que representó una mejora, el ingreso universal a la niñez, la moratoria para los jubilados, bueno, la distribución del ingreso en cuanto a la protección de los derechos que toda la derecha quería negarle a los trabajadores, pero yo creo que quería ir por más. Yo no renuncio, no me desdigo de eso. Ahora, después, lo que vino después fue espantoso. Sin dudas. Ricardo, ¿por qué es importante para la República Argentina el vínculo con España? Y es importante, en primer lugar, el vínculo con todos los países que nos puedan ayudar. Claro. Eso es importante, ¿no es cierto? Por ejemplo, es más importante estar aliados al BRICS. Ese fue uno de los logros de Alberto Fernández, que ni siquiera desde el oficialismo se encarga de reivindicar. Pero error histórico y un papelón histórico, además, fue haberse retirado. Histórico. Haberse retirado, no haber desistido de la invitación que nos hacía los BRICS. Nosotros tenemos muchas más posibilidades de encontrar coincidencia con nuestros intereses y de encontrar actores que defiendan nuestros intereses en el BRICS que en el G7. Totalmente. En lo que está Estados Unidos, está Inglaterra, está Francia, está Alemania, están otros países, bueno, Italia, Japón. Pero por Dios, ¿cómo no nos damos cuenta de eso? No sé cómo desde el oficialismo, les digo la verdad, no sé si ustedes han hecho hincapié en eso, no han defendido ese logro. Extraordinario. Y hemos desistido en eso. Bueno, nos conviene llevarnos bien con todos los países que nos ayudan. España nos ayuda. España nos ayuda, por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional. Sí. Yo hice gestiones por instrucciones del gobierno nacional, ¿no? Con el gobierno, para que nos ayudaran, por ejemplo, en la posición que tenía el gobierno de Alberto Fernández, que quería eliminar la sobretasa que pesaba sobre la deuda contraída por Macri. Nos ayudaba en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, yo hice gestiones por eso también, en el Banco Interamericano de Desarrollo, nos ayudaba en Malvinas, en todos los foros internacionales y en las Naciones Unidas. Vayan a pedirle al G7 que nos ayude en Malvinas, a ver qué les dice. Claro. Bueno, nos ayudaba en la comisión europea, porque muchas veces la Comisión Europea toma decisiones que afectan a América Latina y a Argentina en particular y negativamente. Entonces nosotros íbamos a hablar con el gobierno para que tratara de persuadir al resto de los países de Europa de que en algún aspecto había que modificar las decisiones que estaban tomando para que no nos perjudicaran, y España nos ayudaba. Lo mismo hacían en Francia, desde luego, lo mismo hacían en Italia, ¿no es cierto? De manera que no hay que pelearse. ¿Qué cabeza cabe eso? De pelearse y de ir a ofender
como se ofendió en España, haciendo alusión a la esposa del presidente, pero además criticando el signo político que gobierna en España y haciéndolo responsable de la muerte de millones de personas, diciendo que es satánico, diciendo que es generador de pobreza, cuando además están en España en un proceso electoral, porque ahora se van a elegir diputados para la Unión Europea, pero eso no tiene precedentes. No, digamos, no se puede ser tan tonto. No es una cuestión ideológica, hay que ser vivo nomás. Sí, ¿Cómo sí. te vas a pelear con los que te pueden ayudar? Bueno, eso es increíble. Y el rol de la diplomacia en general, y se lo pregunto también en su carácter, digamos, de ex diplomático, usted fue el embajador hasta hace, digamos, hasta que 6 meses, asumió este meses. gobierno, Sí, exacto. hasta ¿Cómo diciembre. está viendo? Porque digo, se pelea con España que nos puede ayudar, se pelean con China que no es ya que nos pueden ayudar a los que les Pero debemos es una plata. barbaridad, lo de China, otra barbaridad, por eso lo de los BRICS incluye a China, ¿no es cierto? No, bueno, pero además de lo de los BRICS le dijo que el presidente era un comunista hambriador, asesino, y bueno, claro, se pero junta con Taiwán. si hubieran pensado, y después la canciller le tomado dice la que son todos decisión, iguales. sí, pero si no hubieran pensado en desistir de los BRICS, no se hubieran referido de esa manera a China. Porque si no, Claro. hay una contradicción entre eso. Pero digo, claro, es una barbaridad, pero a ver, miren, nosotros en América Latina tenemos niveles de pobreza muy altos. No se puede sostener la democracia, se deslegitima si durante mucho tiempo sobreviven o subsisten estos niveles de pobreza. Hay que terminar con la pobreza, o cuidado con la democracia, si no. ¿Y cómo terminamos con la pobreza? Por supuesto que sin crecimiento no vamos a terminar con la pobreza, y para crecer hay que invertir. ¿Y quiénes venían a invertir? De ningún país de Occidente, digamos, para simplificar la cosa, tenía demasiado interés en invertir en Argentina, porque para hacer inversiones ellos querían que nosotros adoptáramos políticas económicas que resultan funcionales a los intereses de esos países, pero no a los nuestros. China no nos pedía eso. China lo que quería es hacer negocio como cualquier otro país del mundo. Y nosotros necesitábamos inversiones, y los que nos venían a ofrecer inversión, a eso les dijimos que no. Incluso en la Unión Europea yo tenía esta discusión a veces con los empresarios, porque ellos decían, bueno, pero hay que tener cuidado porque la cultura de China en términos políticos es muy diferente a la nuestra. ¿Pero creen que nos vamos a defender los valores de la democracia nosotros? Así como los defienden ellos. El principal socio comercial en Europa, en la Unión Europea, es China. Y vieran las inversiones que tiene China en la Unión Europea. Que nos dejen, nosotros nos vamos a ver cuidar y nos vamos a ver defender bien. Y ahora, Pero bueno, ha sido muy mala la política económica, lo que han hecho con América Latina, con Brasil, con Chile, con Colombia. Pero ¿a quién se le ocurre? Pero eso nos debilita. a ver, justamente estaba pensando, escuchándolo atentamente, toda esta ruptura con de estos puentes, ¿no? Que implicaban ingresos de divisas que se den casi al mismo tiempo que se plantea esta ley bases con este régimen de incentivo a las grandes inversiones. ¿Hay ahí alguna relación que uno pueda hacer? Pero claro, forma parte de la misma filosofía neocolonial. Neocolonial, ¿qué quiere decir? Bueno, ¿qué pasaba con España, por ejemplo, cuando nosotros éramos su colonia? Venían, explotaban nuestros recursos, llevaban nuestra materia prima, la plata, por ejemplo, acuérdense Potosí, bueno, y se la llevaban a Europa, a España, y bueno, nosotros no podíamos hacer nada frente a eso, y complicaba nuestras posibilidades de desarrollar a los países si hubiéramos continuado siendo una colonia, ¿no? Bueno, y hoy ¿qué es lo que pasa? Ya no se necesita para que uno funcione a la manera de una colonia que nos invadan o que seamos parte de la metrópoli. Hoy, con decisiones que se toman en algunos gobiernos, nosotros seguimos cumpliendo la misma función, proveedores de materia prima. No se industrialicen. Para industrializarnos estamos los países de Occidente, los más desarrollados. Ustedes sean proveedores de materia prima. Claro, eso genera una dependencia económica muy grande respecto de las grandes potencias. Pero para decirlo muy rápido, ¿no? Pero bueno, y lo del RIGI es una vergüenza también. Yo creo que los libros de historia, próximamente y en el futuro, van a hablar de este proyecto de ley, sobre todo de este capítulo que tiene que ver con el RIGI, como un caso emblemático de decisiones que toma un país en contra de sus propios intereses. Es un caso realmente asombroso. Y la Unión Cívica Radical,
con el argumento de que como Milei ganó las elecciones tenemos que brindarle las herramientas. El diputado votó todo eso. Gracias a Dios se pudo conocer en el Senado con más detalle, porque en diputados se había tratado por capítulo y no por artículo. Bueno, ahora se pudo conocer en el Senado lo que representa para la Argentina en términos de desarrollo nacional y defensa del interés general, el RIGI. Yo creo que eso no se puede aprobar y me parece que incluso el sector industrial ha comprendido que es para la industria nacional y para el trabajo nacional es una bomba nuclear, representa un perjuicio muy grande. Y encima este señor de Loredo dice que tenemos que brindarle las herramientas porque el radicalismo está obligado a brindarle las herramientas porque ganó las elecciones. ¿Desde cuándo piensan así? ¿Acaso le hacían así, le brindaban las herramientas a Alberto Fernández? Claro. Cuando estaba la pandemia, le brindaban las herramientas a Axel Kicillof, también había ganado. Ahora en Córdoba el señor de Loredo le brinda las... Yo no digo que haya que brindarlas o no, me pregunto si el criterio... Es el mismo para todos. Es el mismo para todos. Exacto. ¿A Yarlora le brindan las herramientas? No le brindan las herramientas. Ayer yo escribí un tuit sobre esto y me contestó el presidente del bloque, Yarlora, diciendo, no, a todos y absolutamente a todos se oponen. ¿Cómo? Pero el criterio no es que si ganó las elecciones hay que brindarle herramientas. Por favor, no nos tomen por tontos. Ricardo, ¿cómo te imaginas el futuro para la Argentina en esta descripción que estás haciendo en términos políticos, económicos, sociales? ¿Cómo te imaginas? Muy malo desde el punto de vista social, incluso desde el punto de vista político. Yo creo que este régimen puede avanzar de lo que llamamos la democracia liberal, pero no en el sentido económico, sino la democracia que respeta los derechos individuales, la democracia que tiene la división de los poderes, la democracia que garantiza el proceso justo y todo. Bueno, todo se entiende, ¿no? Lo que digo, la democracia liberal hacia la democracia iliberal, no liberal. Que es aquel régimen político que tiene una pata en la democracia y otra pata en la autocracia. Si no tiene las dos patas en la autocracia es porque todavía no se dan las condiciones subjetivas para avanzar hacia la autocracia de manera total. Pero creo que eso también está en riesgo y es responsabilidad de los partidos políticos tratar de generar conciencia, esclarecer bien qué es lo que está pasando en la Argentina, qué es lo que representan estas derechas desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista democrático, qué es lo que representan estas derechas. Bueno, yo creo que eso tiene que hacerlo la política, es una tarea muy difícil porque la política no está en condiciones de disputar la opinión pública con otras instancias que tienen muchas más posibilidades de influir sobre ella que nosotros, ¿no? Ricardo, ¿cómo te imaginás el rol de Facundo Manes? Porque mencionabas, hace un rato mencionabas cuando el radicalismo era fuerte en la provincia, yo decía, en 2021 Facundo Manes sacó 1,5 millones de votos, fue importante. Anotándose 5 minutos antes en la carrera. Sí, mira, te voy a decir, sí, con el PRO. También con algunas dirigentes del PRO. Te voy a decir, yo en el 2011 saqué también, perdónenme si no lo dice nadie, yo también saqué 1 millón en la provincia de Buenos Aires, saqué casi 3 millones en el país. Sacamos en el 2011 sacamos y sin correr al gobierno por derecha, sacamos el 12,70%, después en la primera vuelta caímos al 11,60%, pero en definitiva sacamos casi 3 millones de votos y el padrón hubiera sido en aquel entonces el mismo padrón de hoy, estaríamos en los 3 millones de votos. Ahora, lo que yo quiero no es sacar más votos, lo que quiero es, además de sacar más votos, defender ideas que son las que tenemos que defender. Y la verdad que no he visto, porque no se trata de cuestiones personales, no he visto el Partido Radical todavía haciendo una autocrítica acerca de lo que hizo durante del 2015 al 2023, no solo del 2015 al 2019, del 2015 al 2023 y hasta ahora incluso, ¿no? Bueno, no he visto una autocrítica clara, son así manifestaciones temerosas. Hay que decir, nosotros tenemos que romper la alianza con la derecha, que es respetable, pero nosotros no somos de derecha, no es lo que nosotros creemos que sea mejor para el país. Bueno, no veo, me ilusiono con Martín Lustó que algo como el estilo ha planteado la necesidad de dar esta discusión. Bueno, pero por ejemplo, cuando votaron en diputados, todos votaron por afirmativamente la ley base o se abstuvieron, que es más o menos como votar afirmativamente en ese caso, ¿no? Totalmente. Leandro Santoro, ¿cómo lo ves, Ricardo? Y bueno, eso es una de la diáspora que decían, pero la diáspora no fue tanto a nivel dirigencial,
superestructural, no sé cómo llamarlo, pero sino a nivel de electores, muchísimos que votaban al partido o que eran filos radicales por lo que el partido representaba en la corriente irigoyenista, de Arturo Illia, en la corriente de Raúl Alfonsín, de Levenson y Larralde. Ustedes ni lo conocen, son muy jóvenes, pero para los radicales sí, son dirigentes muy importantes. Bueno, para todo aquel filo radical que creía en una sociedad igualitaria, en una sociedad en la que el ingreso debe distribuirse con equidad, en la que debe haber justicia social, pero además respetaba con mucha fuerza, aunque también con defecciones por momentos, en determinados momentos, las instituciones de la República y la democracia, ¿no? Que creía en el diálogo, por supuesto, con otras fuerzas políticas, afines. Bueno, muchos electores que tenían esa idea del partido, bueno, cuando empezó el partido en el 2015 a hacer lo que hizo, abandonaron a la Unión Cívica Radical o dejaron de votar a la Unión Cívica Radical y se fueron a otras fuerzas, se fueron a Forja, se fueron al kirchnerismo, bueno, se fueron a distintas expresiones tal vez más a la izquierda, pero bueno, dejaron de votar y con mucha bronca y con mucho dolor lo hicieron, como seguramente lo habrá hecho Leandro Santoro y como seguramente lo habrá hecho Leopoldo Moroy, como seguramente lo hizo Gustavo López. Se fueron, bueno, con Gustavo hemos estado trabajando hace tiempo pensando en la necesidad de recuperar actores populares, ¿no? Instituciones que defiendan los sectores populares. Yo no lo descarto, pero tengo mis dudas acerca de que el radicalismo pueda hacer el viraje, pueda volver sobre sus pasos. Ojalá lo haga y que se sume a esta tarea que estamos dando en Forja para crear una fuerza amplia, progresista, pero además con fuerte arraigo en valores republicanos y democráticos, porque si no le terminamos siendo funcionales a los sectores de la derecha y a veces a los sectores más reaccionarios. Ricardo, te agradecemos muchísimo este tiempo para la radio, realmente es un gusto poder charlar así. Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes. Yo les digo chicos porque tienen voces de muy jóvenes. Son muy jóvenes, Ricardo, sí, haces bien, son muy jóvenes. Bueno, muchas gracias. No somos tan jóvenes como quisiéramos, pero sin duda espiritualmente, claro, sí. Espiritualmente. Yo soy eternamente universitario, así que... Pero además, las preguntas son de gente formada, de todas maneras. No crean que lo digo lo de jóvenes en un sentido peyorativo. No, por supuesto. Pero sin duda es un gusto poder charlar así con tanta libertad y con tanta amplitud. Así que te agradecemos muchísimo la predisposición. Si no sabés cómo me putean después en el partido. me imagino. Así que con más razón le agradecemos. Te voy a decir una cosa, no fui yo el que abandoné la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical, su conducción formal abandonó la Unión Cívica Radical. Ellos saben perfectamente que es así. Hoy Alfonsín perdía la interna en el partido. Sí, y se dicen alfonsinistas, por Dios. Me acuerdo de Raúl Alfonsín diciendo el límite de los radicales tiene que ser la derecha y la derecha en este país es Mauricio Macri. Exactamente, porque él lo hubiera personalizado, porque él lo personalizaba en política. Le pregunta a Mauro Viale, ¿y cuál es el límite? Bueno, el límite es la derecha, le dice. Y él le pregunta, ¿qué derecha? Y dice, bueno, porque ni sabía el nombre del partido, que yo tampoco seguramente en ese momento hubiera recordado el nombre del partido de Macri. Entonces dijo, bueno, el Macri, nosotros no podemos arreglar con fuerzas que piensan exactamente lo distinto que nosotros. Bueno, y el partido lo hizo y diciéndose al mismo tiempo que reivindicaba a Alfonsín, a Irigoyen. Ninguno de estos dirigentes se hubiera afiliado al partido si el partido siempre hubiera pensado lo mismo. Seguramente que así sea. Ricardo, muchísimas gracias por este tiempo para Radio Estación Sur. Un abrazo grande. Un abrazo. Ahí pasaba Ricardo Alfonsín. Catarata de títulos dejó. Catarata de títulos, muy linda charla con Ricardo, pensando esto, desde su rol de dirigente político, de radical, naturalmente alfonsinista. De ex embajador en España, claro. Que era un poco la razón, era la razón motivación que después se fue diversificando la temática.